Bienvenidos a Retratos. Te invitamos a explorar el fascinante mundo de las profesiones. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Retratos, Vocaciones que Inspiran. Mi nombre es Zulma, estamos con Nacho y hoy tenemos un invitado muy especial. Invitamos a un músico de Lincoln, un referente local de la cultura también, podemos decir, Luis Opúa. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Luis. Vamos a empezar de esta manera. Pensábamos con Zulma que conocemos más o menos tu trayectoria y podemos desde nuestro lugar afirmar que pudiste transitar cada una de las facetas o casi todas las facetas que un músico puede transitar, que son desde el fanático, desde que es chico escucha música, después interpretaste música, aprendiste instrumento, fuiste docente, fuiste intérprete, tocaste como solista, tocaste en grupo y además sos compositor. No sé si falta algo. Era un montón. Viéndolo de afuera, un montón. Sí, bueno, es verdad. Ahora, entonces esa es nuestra mirada. La pregunta es, ¿cómo te definís vos? Hoy. Sí, quizá está bueno, ¿no? Nunca había tomado esa perspectiva de todo lo que uno ha pasado como músico, ¿no? Es verdad. Yo en este momento de mi vida, bueno, hoy un poco pensando en esta charla que íbamos a tener, mi lugar en el mundo, yo creo que en este momento es como, me siento más como compositor que como músico en sí. O sea, quizás músico-compositor se podría decir. Más que como intérprete, ¿no? Y más que docente. O sea, es como que todo eso que vos dijiste lo fui pasando. Hay cosas que sí las extraño. El hecho de ser intérprete, obviamente, tocar delante de la gente es una cosa que el que ha tocado, ha vivido esa experiencia, es algo único, ¿no? Pero... ¿Qué te late cuando de todos esos, cuál es la que vos sentís algo adentro cuando decís profe, compositor? Y por eso te digo, el lugar es la composición. O sea, yo con la composición he encontrado sensaciones que no he tenido nunca con la música. Mirá que siempre hay una... lo dicen todos los músicos, hay momentos que cuando uno es intérprete y está tocando para uno, para 100, para lo que sea, hay momentos de energía que pasan que no se pueden explicar con palabras, que son únicos, que los he vivido, por suerte los he vivido y son hermosos, pero con la composición es mayor todavía lo que me pasa. Hay algo que tiene que ver con energía, con algo que me conecta y que me saca del, vamos a decir, del mundo, de lo que estoy viviendo en ese momento y me pone en ese lugar donde me olvido de todo, me abstraigo de una forma más allá de lo que puede estar pasando alrededor mío. Yo siempre lo hablo con mi amigo Carlos Pacelli, que tengo una forma a veces de componer. Yo compongo con, no sé, con el ruido de la calle, con el televisor, con mis auriculares puestos. Puede estar charlando 20 personas y yo estoy en ese mundo ahí adentro y me olvido de todo. Componés solo, en principio. Exactamente. Tu mayor actividad. Exactamente. Entonces, la definición de este momento como músico es esa. Yo me siento compositor, literalmente. ¿Cómo te encuentra la composición? ¿En qué momento de todo este camino que contaba Nacho te encuentra la composición? Bueno, ¿cuándo advertiste que era por ahí? Vos sabés que es rapidísimo la carrera. Yo sí empecé a estudiar el piano a los 9 años. Obviamente fue muy gracioso porque, bueno, cuando yo dije que iba a estudiar el piano, mis tíos se cagaban de risa. Esto es la realidad. Bueno. No, porque bueno. No es algo que vamos a Mi hermana tocaba la guitarra, iba a un conservatorio privado también, o sea, el conservatorio de Lincoln, y primer año, y no, yo voy a estudiar el piano. ¿Y de dónde, viste? ¿Y de dónde el piano? Bueno, después puedo saber, con los años, saber por qué la música me tocó tan de cerca también. Lo analicé y lo encontré. Y bueno, decido tocar el piano, ¿no? Entonces arrancó el piano en el conservatorio, y obviamente uno empieza a jugar con el instrumento. Y empiezo en ese juego, más allá del estudio y lo que va en el conservatorio, empiezo a improvisar, que es el primer paso anterior a componer, generalmente. O sea, muchos... Componer se estudia, definamos un poquito qué es componer. Componer obviamente es crear música. Crear deseo. ¿Se estudia o no? Bien. Ahí está buena la pregunta, ¿no? O sea, hay muchos compositores que son autodidactas, compositores hasta reconocidos, ¿no? Pero tu caso...
En mi caso, o sea, empecé como autodidacta y el conocimiento me llevó a poder hacer cosas un poquito mejores, podemos decir, ¿no? ¿Qué fue en el momento autodidacta? ¿Cómo La te pe- dio? Por eso, a veces jugando con el instrumento, o sea, por sentarte con el piano y empezar a improvisar, a buscar melodías y poner un acorde si sabes lo que estaba haciendo. ¿Viste? Y decir, qué lindo esto, y hacer otra cosa. Y bueno, creo que a los 12, ya 11, 12 años, tengo mi primera composición. ¿La tenías registrada? No, no registradas, las tengo grabadas en un cassette. Bueno, registradas en términos formales. No, 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 pero sí, Pero- sí, claro, sí. claro, sí. te he dado... Hay un registro de un programa de radio en la FM de Capurro, en la 90.7 en ese momento, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y un programa de Raúl Petoni, que es un programa de jazz, y me hace un reportaje, y yo llevo mi primer composición en un piano, que es gracioso porque se escucha hasta el ruido del pedal de mi casa del piano, el pedal de sustain, hacía ruido, le faltaba aceite. Y cada vez que lo apretaba se escuchaba cookie, se escuchaba. Esa es la primera grabación que tengo de una composición mía. Y 12 años. 12, 13 años. Bueno, por lo que estás relatando, tu instrumento es el piano. El piano, ¿sí? Y se puede componer en muchos instrumentos, ¿no? Obviamente, se puede poner en infinidad de instrumentos, ¿no? Pero bueno, mi instrumento, es más, bueno, también está buena la pregunta. La mayoría de los músicos, aunque son, no sé, compositores de clarinete o compositores para orquesta, usan el piano, generalmente caen en el piano como instrumento para componer, aunque no es un instrumento de base. ¿Quién era el que componía y era sordo? Beethoven. Claro, si quiere hablar de Beethoven, sí. Si quiera, ya vamos a llegar ahí. Mi ídolo. A ver, no está, ya vamos a llegar al terreno de los libros, pero bueno. Así que bueno, la composición te encontró desde chico. Tenía un chico, ¿viste? Entonces empiezo a hacer cosas, empecé a hacer mis canciones, bueno, ya en la adolescencia, las canciones con letra, canciones de amor, ¿viste? Ya, bueno, empezamos con esa onda. Pero ya me tocaba de cerca la música de cine a mí, ¿no? De la música para películas, siempre me gustó el cine ya de chico. Y empiezo a ver la faceta de hacer música para ciertas actividades artísticas, ¿no? Y ahí ya empiezo a componer para las escuelas de danza acá de Lincoln, temas que iban a Mar del Plata no sé, a competir con los Juegos Bonaerenses. Música instrumental. Música instrumental. Mis primeros temas a los 16 años en ese momento era Cablevisión, no me acuerdo cómo se llamaba, un programa deportivo, le hago un tema para la cortina del programa de televisión, programa para un programa de Cifalde. Entonces empiezo a componer y ya arranco ahí con mis primeras herramientas como semi-pro, obviamente, componiendo, ¿no? Ya para fuera de lo que era mi casa. ¿Cuándo te diste cuenta que podía ser una salida laboral importante? No era algo más, no era algo que hacías esporádicamente. Hace 5 años. Bueno. Un largo camino. Específicamente estamos hablando de la composición, que es una de las tantas actividades que un músico puede desarrollar. Bueno, cuando yo arranco a estudiar, obviamente como todo chico, uno siempre, yo estudiaba con el sueño de ser músico, tocar para muchas que, viste, obviamente me gustaba el rock, uno tiene esos sueños del músico consagrado, viste, o sea, es un poco el punto de partida de que uno ve como chico. Obviamente la carrera después me lleva a ser un docente, que me encuentro con la docencia, con algo que no pensaba hacer y que termina encantándome también. Bueno, hablando de las salidas laborales. Exactamente. Bueno, pero hagamos un punto ahí, sin entrar todavía en la docencia. Focalicémonos en eso de componer, que te encuentra primero jugando en la adolescencia y cómo lo pasás a profesionalizar o a mejorar hasta llegar a que 5 años podés asegurar que podés vivir de la composición o empezar a ganar un beneficio económico con la composición. ¿Cómo sigue la cronología? La cronología sigue, la verdad que a veces la analizo y es de loco. O sea, yo hasta los 19 años compongo. Hago mi primer disco solista, que es para una obra de teatro, que en ese momento es un cassette, lo registro obviamente. ¿Letra y música? No, todo música instrumental. Para el Principito, una obra de Gidi que se hace readaptada, todo con música original. El disco se llama Historia de un destino singular, que es el nombre de la obra. Nunca se estrena esa obra. Mirá. Y se estrena recién antes de la pandemia. Así que tu primera obra más o menos importante, eso no se estrena. No se estrena, eso y se estrena después de... linda historia. Sí, de que también, bueno, hay un texto que yo una vez, yo no soy de escribir muchas cosas de Facebook y el día que se estrena, contra mi... Cuando o sea, me dicen que la van a estrenar la obra y van a usar mi música, esa música que yo había compuesto, medio me niego por una cuestión de que la técnica de sonido no era buena, estaba grabada en un cassette. Claro. Entonces, bueno, no me gustaba cómo sonaba, obviamente. Supone que uno mejora con el tiempo y... hasta que, bueno,
doy el ok, voy a ver la obra y bueno, después me pasa algo que me di cuenta que lo que había hecho estaba perfecto. O sea, 30 años Qué fuerte, qué fuerte. Y eso fue hace 5 años. hace 5 años más o menos antes de la pandemia, ¿qué pasa? Coincide con la decisión de dedicarte a la A composición. la composición, sí. Que Eso- tiene que haber acá mucho también mi amigo un poco para que eso sea parte de mi decisión como compositor. Pero lo más loco de todo, que yo dejo de componer. A los 19, eso que dijiste. 19-20 porque empiezo mi actividad como docente. Ya en ese tiempo tenía grupos de rock, después pasan a ser grupos de jazz, a ser grupos de folclore, bueno. Y dejo de componer prácticamente durante 20 años. Ah, bueno. O sea, no compuse más. Hasta que aparece Tengo Pa'l Truco como proyecto grande en mi vida. Contacto, en un renglón que es Tengo Pa'l Truco. Tengo Pa'l Truco es un cuarteto de música argentina que tiene la particularidad, obviamente, de abordar el tango de folclore, pero desde todos los ángulos, de lo tradicional, lo que se dice hoy en día de proyección, mezclado con cosas electrónicas, que esto es lo que nos gusta de nosotros, que es lo que me gusta a mí, con cosas de jazz, con improvisación. Y ahí empezamos como parte del proyecto que dentro de cada disco tiene que haber temas nuestros. Ah, había que volver a componer entonces. ¿Viste? Entonces, bueno, aparece la faceta de compositor mía, que yo la tenía guardada. Ahí me reencuentro y me doy cuenta de que realmente lo que hacías funcionaba, de vuelta. O sea, me empiezo a dar cuenta más que nada en el vivo. Con lo que pasaba, componemos todo, bueno, y los chicos empiezan a decir que yo soy el compositor de los hits. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno tiene su forma de componer, ¿viste? Entonces, bueno, Carlos componía de una forma, Damián de otra, y yo hacía temas quizás más sencillos desde lo estructural o musical, pero funcionales para el público, ¿no? Entonces empiezo a ver de vuelta y me empiezo a sentir como seguro en lo que hago. Bueno, y de ahí se van un montón de caminos que después si querés los charlamos que tiene que ver con lo que compongo, ¿no? Bien, pero ese testeo te alentó a despertar Exactamente. esa faceta. O sea, podemos decir que, yo no me acuerdo, tendría que sacar bien las fechas, pero del año, creo que el disco ese para la obra de Giris lo hago en el 94, 93, 94, y Tengo Pa'l Truco arranca en el 2010. O sea, estamos hablando... 17 años, Sí. más o menos. Bueno, ¿y qué absorbió ese Luis de la adolescencia hasta que fue a componer como herramientas musicales para poder desarrollar la composición? ¿Qué fue lo que estudiaste? Bueno, ¿De qué estás hecho para...? obviamente la docencia, lo que me da el conservatorio como aprendizaje, que es muchísimo. ¿Qué carrera hiciste vos? Profesor de piano. ¿Y estudiaste profesorado de piano? Piano, exactamente. Conservatorio de... Exactamente. Bueno, el hecho de ser docente, obviamente que a uno lo nutre constantemente. Pero bueno, yo siempre fui una persona muy inquieta y me pasó dentro de la carrera de conservatorio. Nunca me quedé con lo que me dio el conservatorio. Siempre fuimos, y más para esa época de conservatorio, fui una de las ovejas negras, vamos a decir, porque no era del que solamente me daban la partitura, por suerte, era el que me ponía a orejear temas de oído, el que me ponía a componer, a hacer cosas, que en ese momento era medio no permitido. Ah, Todavía existía eso de que los conservatorios tradicionalmente se estudiaba lo que te daba el profe. Esa es una mirada, ¿no? Que todavía por ahí tiene que luchar el conservatorio. Ya no está más, por suerte, pero en ese momento Había un prejuicio, ¿no? existía. De la estructura del conservatorio. Más tengo o la rigidez, o la... Tengo ex compañeras o compañeros que le sacaban la partitura adelante y no saben qué hacer. O sea, por suerte yo digo que seguí el otro camino. Y me nutrí, obviamente, de todo ese conocimiento que me dio y tuve la suerte de empezar a escuchar otras cosas y empezar a orejear otras cosas. Entre eso, bueno, ya un poquito más grande, 24, 25 años, empiezo a meterme con un amigo en un proyecto de dúo de pianos con música de Astor Piazzolla. ¿Con qué amigo? Con Damián Baradino. Damián Baradí. Le mando un saludo. Un saludo, Damián. Un amigo de toda la vida, que estudiamos toda la vida juntos, tuvimos un montón de proyectos juntos. Podemos decir que es familia. Y empiezo a meterme, o sea, desde la parte auditiva, no tanto de la parte del conocimiento, a entender cómo componen los músicos consagrados, ¿no? O sea, yo había estudiado Beethoven, había analizado Beethoven en su forma de componer, para decirte Beethoven, Bach, eso te lo da el conservatorio. Pero siempre de una mirada más teórica, ¿no? Obviamente también usando la oreja. Empezamos a hacer un laburo con él, donde empezamos a orejear, yo digo orejear, ¿no? Es sacar de oído. Eso es genial, porque el término orejear
que parece así bastante informal, viniendo de vos que tenés una formación académica, me parece que es lo que estás queriendo transmitir, de que pudiste salir de ahí Exactamente. y abordarlo de otra manera. De otra manera, que por eso digo que fuimos un poco la oveja negra, porque teníamos yo digo, fuimos porque también le pasó lo mismo. Tuvimos la suerte de salirnos de esa estructura de conservatorio, de todo, de leer, teoría, todo eso, y empezar a meter otra cosa y aprender desde otro lado, desde la oreja, Pero con una teoría detrás. con una teoría de O sea, creo que tenían las dos patas de el músico autodidacta que nunca pasó por una casa de estudios y el netamente teórico que solo fue al conservatorio y le saca la parte de esa. Puede, tenía... ¿Cómo? Pero yo digo, ahora a los 50 años, y se lo he dicho a mis alumnos, el combo perfecto. Okay. Para mí el combo perfecto para ser músico. Ahí tenemos el primer consejo para un adolescente que esté escuchando esta charla. ¿Por dónde empezaría? ¿Qué Mirá, propones? tengo un ejemplo muy lindo de mi última época. Yo ya me jubilé. De profe. Tuve un alumno con un nene de 10, 11 años con una oreja impresionante. O sea, para mí, rozando la genialidad. ¿Qué es tener una oreja impresionante? Sacar de oído sin saber lo que está haciendo cualquier cosa. Ajá. A los 10 años. Que nadie se lo enseñó. Que nadie se lo enseñó. Pero cosas complejas, ¿eh? Se sienta en el instrumento, escucha de uy ya y exactamente le toca. Ese alumno corre con ventaja, ¿no? Respecto a otro alumno. Está buena la pregunta. ¿Corre con ventaja? ¿Corre con ventaja? Bueno, deja de ser mi alumno y él, o sea, obviamente pasa con otro profesor y el profesor empieza a trabajar desde la parte teórica. Y a él no le gusta leer. Y en este momento está, además dejó, arrancó de vuelta, y yo, bueno, es vecino mío, y le digo diciendo que, digo, vos tenés la mitad. Te falta la otra mitad, es la teoría, estudiar. ¿Viste? Obviamente. Pero ¿cómo hacer para que la teoría y la formación y demás no tape o no anule o no eduque demasiado o no condicione demasiado esa parte libre, la impronta que cada uno trae, el talento que cada uno tiene? Yo creo que, bueno, ese es el desafío del docente hoy en día. El gran desafío. Claro. Para mí, o sea... Sí. Yo, si dentro de las... obviamente, como todo docente, uno tiene cosas buenas y malas, pero una de mis grandes virtudes como docente siempre fue ver eso con los alumnos. O sea, tratar de llegarle de forma tal de poder exprimir ese tipo de cosas y entrarle por el otro lado con lo que realmente necesitaba, ¿no? O sea, en el caso de este nene particular, que lo tomo como un ejemplo que justo fue en el cierre de mi carrera como docente, yo le había entrado porque, o sea, me sentí muy identificado con él cuando lo tuve como alumno. O sea, yo era un Luis de 9, 10 años, 11 años, que me encantaba sacar oído, pero sabía que me faltaba lo otro y que lo otro bueno, eran otras épocas también, obviamente con otro tipo, no teníamos distracciones cuando estudiábamos, o sea, vivíamos para estudiar y para... hoy los chicos tienen un montón de información y se van, viste, creen que todo es mucho más fácil. O sea, ese tipo de cosas también hay que decirla. No son tiempos fáciles para enseñar en este momento y más la música, yo creo. Y por ahí lo podemos relacionar con la tecnología, porque creo que vas apuntando un poco para ahí. ¿Cómo se interrelaciona la tecnología? ¿Cómo se suma o no? Bueno, imagínate el caso... Explica más que lo... Totalmente. Imagínate el caso de hoy, este nene que tiene una virtud, ¿no? Más allá de su oído. Se sienta en una computadora y quiere sacar el tema de, no sé, lo que se imagine. Cualquier tema de que se escucha de Coldplay y el nuevo tema de Coldplay. Hay un tutorial de un tipo que se sienta en el piano, te muestra la mano de arriba, nota por nota, cómo está a hacerlo, y él lo copia, lo escucha y lo saca. Y ya tiene el resultado. Y está perfecto. ¿Sí? Claro, entonces, ¿cómo haces para competir con eso después? Es que no habría que competir, me parece que el desafío no es los tutoriales de YouTube contra el profesor. Pero ¿cómo hacer también para decir a un chico que hoy en día busca eso, que yo también lo busqué cuando era alumno, bueno, que yo quería... Es una música. ¿Qué busca un adolescente cuando quiere aprender música? ¿Qué va a buscar al conservatorio? Bueno, la diferencia de esa es que cuando en nuestra época no existía eso, Nacho. Entonces hay otra manera de llegar al resultado. Llegamos del conocimiento y bueno, como decíamos, sentándonos con un cassette, pasando y rebobinando y escuchando de oído. Pero hoy tenés un montón de herramientas. Entonces, y el resultado, el chico lo tiene, si más o menos tenés un poquito de eso, sos despierto, lo tenés enseguida. Vos dijiste herramientas, o sea que es algo que se puede usar a favor,
¿O sentís que... Yo creo que está jugando en contra. A ver, ¿cómo lo...? Y por eso, porque hoy... Por inmediatez. La inmediatez, o sea, viste que hoy todos ya tener el resultado enseguida. Lamentablemente eso es una bajada que viene del secundario, viene de todos los chicos quieren tener el resultado ya. Cuando un adolescente se encuentra que quiere ser como yo soñé en su momento, quería ser como, no sé, como Miguel Mateos o como Soda Stereo, y se da cuenta que en 6 meses, con un poquito de saber tocar y viendo en un tutorial, puede tocar el tema de Miguel Mateos o el tema de Soda. ¿Cómo competís llevándole a decir, no, mirá, acá hace do mayor, sol mayor, acá? O sea, es muy difícil. Después le dejamos en los comentarios quién era Miguel Mateo a los adolescentes. Estaban escuchando. Yo escuché, por ejemplo, que hay herramientas que te permiten componer música jugando. Sí. Tocando. Sí. Bajando colores, bajando elementos geométricos y dependiendo de la canción. Bueno, ¿qué problema tiene eso? Mirá, hoy en día con la inteligencia artificial También he estado jugando y sería el extremo. Sí, el extremo, o sea, le pones todos los parámetros que querés un tema parecido al de, no sé, al de Depeche Mode con que no sea tan oscuro con ciertos instrumentos y tenés un resultado. Después, si el tema es bueno o malo, o sea, yo creo... Otra discusión. Yo creo que estamos en un tiempo difícil por todo esto de la inteligencia artificial y con toda esta herramienta, pero hay una parte que tiene que ver con lo humano, con lo que sale de adentro, que nunca se va a poder. Yo todavía me sueño con eso. Ajá. Ok, los beneficios de la tecnología están muy a la vista y son claros y son inmediatos. ¿Cuáles serían las desventajas? O sea, ¿qué ves vos que no te proporciona? Y bueno, justamente eso, la falta del la falta de conocimiento. O sea, vos estás haciendo algo que no sabes lo que estás haciendo. Sí, eso es una frase interesante. Estás haciendo algo que tiene un resultado, que es rápido, pero no es efectivo. No sabés lo que es. Es lo que es. Por eso digo que el combo perfecto es el conocimiento con todo esto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora me siento a componer, o cuando yo antes me ponía a sacar un tema de oído, orejeaba, entendía, pero aparte estaba sabiendo lo que el compositor había hecho. Me parece oportuno que describas cuáles son los elementos que contiene una canción a la hora de componer. Sí, básicamente melodía, armonía y ritmo, ¿no? Ok, pues lo explicamos rápidamente. Supuestamente el ritmo, bueno, según la historia y algo recontra natural, el ritmo lo tenemos desde que caminamos, desde que nacemos, en nuestro corazón tiene ritmo, caminar tiene ritmo. O sea, el ser humano es rítmico por naturaleza, ¿no? Es el primer elemento de la música que aparece en la historia, ¿no? La melodía, por una cuestión también lógica, aparece después, por la melodía de las primeras canciones de arrullo, el canto de los pájaros, las imitaciones de los cantos de los animales o de los pájaros, bueno. Son expresiones obvias de la evolución. De la evolución. Y la armonía, que es la última parte como elemento, aparece recién en el siglo XVI. Es la armonía. Que básicamente son los acordes, que es lo que acompaña a la melodía con el ritmo, ¿no? Es obviamente algo que tiene que ver mucho más con lo teórico, y que es lo que le da cierto color a esa melodía. Bueno, lo explico más o menos. Sí, claro, para que lo entienda. O para que lo entienda, ¿no? Entonces, esos 3 elementos son lo que hacen a una canción o a cualquier composición o una melodía acompañada, ¿no? O sea, puede haber una melodía que no tenga armonía, sí, obviamente. Sí, se dice de la música de hoy que es bastante rítmica. Y totalmente. Poca melodía. Con poca melodía, exactamente. Bueno, a ver, ¿qué opinas de toda esta movida musical donde hay, que podés decir vos desde tu lugar, que sos un músico formado? Sí. ¿Podemos titular que a Luis Opuga le encanta el reggaetón? No me gusta el reggaetón como estilo. O sea, no me gusta ni me gusta ningún compositor de reggaetón. Hablemos del género urbano, que es el abanico, pero que engloba reggaetón, rap, al rap. Voy ahí, o sea, tengo 2 hijos adolescentes, obviamente llegó un momento donde tuve que escuchar. Justo me agarra la época de pandemia. Tuve que escuchar, sí, no le quedó otra. Yo no le digo que no a ninguna música, nunca le dije que no a ninguna música. Es más, como docente siempre incentivé a que se escuche todo. En mis clases grupales de producción musical, en mis últimos 15 minutos de música eran siempre que cada alumno llevara la música que escuchaba y todos opinábamos y llevaban un tema de Arjona, llevaban un tema de AC/DC o un tema de la Mona Jiménez y se escuchaba eso en mi clase. O sea, nunca me negué a escuchar música y ni hablar con todo esto nuevo. Obviamente me tuve que sentar
porque empezó a llamar la atención a ver qué pasaba con los adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió del primer alumno que tuviste en los primeros 3 años? Exacto. Y porque en mi casa también pasaba eso. Mis hijos empezaron a escuchar y bueno, y realmente me encontré y tuve muchas discusiones con mis amigos músicos al principio, de los cuales todavía algunos se niegan y otros están de mi lado, digo, porque que hay cosas que están re bien hechas. Ajá. Están muy bien hechas, pero también entiendo, y después viendo de dónde vienen, por qué están bien hechas, porque hay músicos atrás. Ah, bueno. ¿Qué es una música bien hecha? Música bien hecha es un tema que vos escuchás y funciona, por ejemplo. Primero, principal. Para mí. O sea, me acuerdo un día que con Nacho acá me llama un día y dice, quiero que analicemos el tema de la sesión de Bizarrap con Shakira. Nos sentamos acá a ver qué pasaba. Bajo la consigna de que es un tema tan comercial y tan básico que parecía que no había nada que analizar. Y yo sabía que él iba a poder encontrar ahí en la profundidad del tema un montón de elementos. Y vos me preguntas, ¿es un tema que escucharías en tu casa? No. No. O sea, lo escucho en la radio por de paso, pero no lo pondría para escuchar. Ahora, eso no quita que está hecho perfecto. Y funciona perfecto. Y tiene todas las cosas que tiene de un tema para que sea lo que es un hit. Entonces, ¿cómo voy a discutir eso yo? O sea, es la parte que a veces, como músico, hay ciertas cosas que hablaba Nacho del acartonamiento que tenemos los músicos a veces de conservatorio, de que vienen ciertos, viste, paradigmas de que no, la música clásica, la música académica, mal dicha clásica, ¿no? ¿Cómo? A ver, explica eso. Se le dice música clásica a la música académica, y la música clásica en sí es la música de un periodo que es el clásico, está mal dicho. O sea, es música académica, ¿sí? Pero estamos hablando de Mozart. Exactamente. Todo eso. Pero Bach no era clásico. Bueno, para mí Bach es música clásica. Claro, y Schubert tampoco, y Wagner tampoco. O sea que en términos es música clásica es, si querés, es Mozart y Haydn, por ejemplo. Son 50 años de música, 60 años de música. Y lo otro es música académica. No, después romanticismo, barroco, o sea... O sea, los distintos momentos, la historia del arte, exactamente. Que también afecta a la música. Bueno, los músicos académicos tenemos, no todos, ¿no? Yo no me considero así, pero la mayoría viene con cierto acartonamiento de decir, no, esto no. Vete. Pero vos se te escucha muy libre, ¿no? Pensaba desde que dijiste que de chico empezaste a improvisar, jugar. Por eso digo que tuve la suerte de ser, decíamos, la oveja negra. Nosotros, esto lo cuento, siempre se me notaba a mis alumnos como una gracia, pero me pasaba. En los pianos del ex conservatorio que era en la escuela, arranca la escuela 2 de Conservatorio de Lincoln, después pasa a la Urquiza. Había pianos en el pasillo de la escuela 2 y en unos salones, ¿no? Nosotros antes de la clase de piano, yo me sentaba a jugar y pasaba de ciertos profesores y me la estábamos improvisando, no sé, amagaban con la tapa del piano para cerrarnos, para que no tocáramos esa música. Ah, mirá, qué época. O sea, por eso te digo que por suerte fuimos la oveja negra y por suerte yo veo la música de este lado. Sí, se te escucha como muy libre y muy abierto. Y no acartonado, formado, pero no acartonado. Y me encanta, por eso. O sea, y me encanta disfrutar de todo lo nuevo porque me doy cuenta que hay cosas que, como te digo, escucho voz. O sea, un disco de voz, lo escuchás, sí, lo escucho, porque descubrí que voz, o sea, si después ves quién es voz y que de dónde viene, y que, o sea, te das cuenta que por qué está bien hecho lo que hace voz. O puedo escuchar que son Nicky Nicole. Atrás de Nicky Nicole hay productores que son todos músicos consagrados. O sea, no es casual que ciertos músicos hagan cosas buenas, porque atrás tiene gente que realmente hay gente que sabe. ¿Cuál es el trabajo de un productor en la música? Y vos imaginate que vos no sabés nada de música, pero tenés la parte de la oreja y sabés componer temas y te sale el tema, es re lindo, ¿no? Pero no estudié, quizás. Pero no estudiaste. Bueno, vas con un productor y el productor es de que a tu tema te lo transforma y te le pone cierta estética para que el tema sea triunfo. Vamos a hacerlo más... O sea, resuelve técnicamente. Desde lo instrumental, desde lo formal, o sea, de cómo está hecho el tema. Por ahí vos hiciste un tema, no sé, que tiene una estrofa, estribillo, y el tipo por ahí se da cuenta del productor de que esa forma no sirve y le agrega otra parte más.
O yo lo pensé como balada e indica que Es un tema pop, por ejemplo. esas decisiones toman Los instrumentos que se usan, a lo mejor vos pensás que es un tema electrónico y dice, no, esto tiene que ser un tema funky. Se puede hacer una analogía como por ahí digo un disparate, pero con un arquitecto que vos le llevas la idea de tu caso. Totalmente, totalmente. O sea, productores conocidos, bueno, para mí el que más me suena, Quincy Jones, por ejemplo, que fue el productor de la mayoría de los discos de Michael Jackson, ¿no? Y de algunos de Madonna, y bueno, sí, o sea, Michael Jackson Está en el top 3. claro, está de top 3. Y después hay otro de Madonna que nunca me acuerdo, que es un árabe que es muy conocido también, que los mejores discos de Madonna de la época 90-2000 estaba atrás de ella. O sea, Madonna seguramente componía temas buenísimos, pero el tipo atrás hacía que el tema fuera después una bomba. O sea, te diría hasta un 50% sí, como es de que el tema funcione. De un tiempo a esta parte los productores tomaron relevancia y de repente son nombrados hasta en la letra de las canciones. Bueno, de hecho Bizarrap es el artista más popular y es productor. Productor. Exactamente. Lo he escuchado en alguna entrevista decir que tuvo que salir a estudiar justamente armonía o a pedir ayuda con armonía en canciones porque se quedaba sin recursos. Bueno, eso. Que tuvo la grandeza de declararlo. Bueno, qué bueno, pero ahí tiene que ver lo mismo que te digo yo, o sea, el conocimiento. O sea, el productor tiene también el conocimiento musical para decir, vos llevas un tema con 2 acordes, para decir armonía, do y sol, y un productor tiene conocimiento para agregarle más colores, más acordes, más otro tipo de vuelta. Potenciar. ¿Sí? Claro. También tiene la potestad de arruinarlo, ¿no? Hay 2 millones de casos. 2 millones. Hay bandas que graban con un productor y después repiten o no repiten, o bueno, también tendrá que ver con la búsqueda. Exacto. ¿Y cuándo te diste cuenta que la música iba a ser tu trabajo, tu profesión, te ibas a dedicar a eso? Tu techo y tu comida, como dijo. Porque bueno, hay como una idea por ahí de pensar que la cuestión artística es más del lado del hobby. Si ustedes esta inclinación artística y bueno, es un hobby, pero ¿de qué vas a trabajar? Tengo una historia. Hablemos de los precios. Hablemos de los prejuicios. Bueno, yo también, parte de las cosas que me ha dejado la vida y que siempre las transmití como docente a mis alumnos y a mis clases grupales, era esto, ¿no? O sea, que de la música se puede vivir, o sea, soy un ejemplo. Bien. Cuando yo tenía 17 años, bueno, ponele que soy inteligente, tenía muy buenas notas en el colegio, fui abanderado de la escuela, y yo cuento una anécdota que la viví y la sigo viviendo cada vez que me encuentro con una docente de mi secundario. Último año secundario, quinto en ese momento, todos los docentes te empiezan a preguntar qué vas a estudiar. Y yo a todos les decía, voy a terminar mi carrera de profesor de piano. ¿Cómo que vas a estudiar piano? No puede ser, qué sé yo. Bueno. Con tu capacidad, ¿no? Puedes hacer otra carrera. Se hace una reunión, lo cuento porque pasó, en la escuela normal se hace una reunión del cuerpo docente con mis viejos para convencerme de que estudiara otra cosa. ¿Año? Año 90, 89. Pues ya venías obviamente con el conservatorio. Totalmente, de los 9 años. Desde los 9. Ya recontra avanzado en la carrera, porque en ese momento podíamos ir, no hacíamos las pedagógicas, pero ya venía en un profesorado 2 de piano, ya recontra avanzado. Menos una docente que le decía a todo que estaba loco, que yo tenía que hacer en la vida lo que me gustaba hacer. Que siempre mi viejo, dentro de, yo digo, de su crianza, que era gente con otra educación con los mejores valores, digo, pero siempre me bregó porque yo fuera feliz con lo que me gustaba hacer. Bueno, y hay un punto re importante, ¿no? O sea, más allá del contexto de lo que se esperaba de vos o lo que se pusiera esperar de vos, había una familia que apuntaba a que vos hicieras lo que querías hacer o que eras feliz con eso. Exactamente, y eso pasó y lo viví. Obviamente que llegamos a casa y mi viejo me dijo, o sea, ¿te gusta la música? Sigue estudiando música. Y bueno, y hoy como padre me pasa, mis hijos los dos juegan al fútbol y bueno, o sea, ya tengo un adolescente que bueno, está estudiando a distancia, pero sigue jugando al fútbol. Y yo lo voy a acompañar hasta cuando pueda, hasta porque él es feliz jugando al fútbol. ¿Cómo no le voy a permitir que no lo intente? Bueno, es importante esta
esto vos relatás de tu historia, porque bueno, por ahí hay muchos chicos que están escuchando, o muchos papás que ponen el acento, ¿no?, en lo económico, en creer que una carrera, no sé, más tradicional, se va a vivir mejor o va. Y por ahí se obvia esta parte, que no es solo trabajar y ganar dinero, sino también poder ser feliz con lo que uno hace. Yo soy un agradecido de esa decisión, de ese momento de mi vida, de mis viejos. Son de las cosas que, por eso te digo que siempre las transmito, porque las transmito a mis hijos. O sea, ser feliz con lo que uno hace. Yo digo, aunque te dé hambre, ¿sí? Pero sé feliz. Siempre lo hablamos con ellos. Si te gusta ser barrendero sin desmerecer un barrendero y te hace feliz, hacelo. ¿Crees que hubieras avanzado sin el apoyo de tu familia? ¿Sabes qué? No sé. No sé, nunca me lo planteé. En esa época. Sí, no sé. No sé, porque la verdad que la cabeza me daba para hacer otra cosa. Sí, hay gente que termina carreras en... Pero me había dado cuenta, o sea, yo sé que hubiera... es más, uno de mis mejores amigos, que es Damián Bailarino, dejó el conservatorio a los 18 años, no se recibió, se fue a estudiar astronomía, llegó cuarto año en La Plata. Más lejos no se podía, bien. Cuarto año, o sea, también para contarlo. Y en cuarto año, le faltaba un año, se dio cuenta que la música es lo que le gustaba y dejó la carrera y volvió a hacer... Bueno, eso también, digamos, es interesante para pensar cuándo uno encuentra lo que quiere hacer, ¿no? Porque, bueno, tu recorrido fue uno y el de él fue otro y costó otro tiempo, pero llegó finalmente. Exacto. No todos por ahí tienen la suerte de acertar en un primer intento. El primer intento. Exacto. Y después, bueno, como ejemplo de lo que me pasó con la música, o sea, a mí me dio todo. O sea, ¿cómo no voy a aconsejar si uno quiere ser músico que lo intente? O sea, obviamente que mi generación económica mayor siempre fue como docente. O sea, pero también la docencia es hermosa y yo la disfruté un montón. Bueno, pero fuiste docente de música. De música, exactamente. Y a partir de eso también después tuve mi grupo y también pude recorrer... Eso, ¿qué te dio? ¿Qué te dio la música? La música, bueno, yo, si dijera, me dio todo lo que tengo. O sea, todo lo que soy me lo dio la música. Desde hasta como persona. Yo creo que me formó, me hizo, ni hablar todo lo que me hizo conocer. O sea, yo nunca, insisto, cuando yo tenía 9 o 10 años, soñaba con recorrer algún lugar como músico. Después, la música me lleva a ser docente, pero 15 años después, gracias al grupo Atengo Pa'l Truco, empiezo a recorrer países, a ir a Europa, y empiezo a ver otra cosa que se podía hacer con la música que yo había soñado hacía 30 años. O sea, después como compositor me da un montón de cosas que después, si quieren, las hablamos, de poder componer para televisión o para... O sea, cosas que uno había soñado, que quizás había en su momento, por cuestiones de la vida, por tener que laburar y por ser padre y todo eso, uno sigue... o sea, tenés que te llevar el banco de tu casa. Postergas, pero en su momento... Y llegaron a los 40 años. O sea que te dio y te sigue dando. Y me sigue dando. Y me sigue dando. O sea... ¿Y cuánto le atribuís a la pasión? Porque uno te escucha... Y te escucha muy apasionada, ¿no? Transmitís un entusiasmo y una pasión en lo que hacés y lo que decís. ¿Cuánto le atribuís a la pasión por la música y cómo te ha ido en la vida, digamos? Por eso, ¿no? Con los caminos que has recorrido. Y yo, o sea, te lo planteo, te voy a hacer la pregunta. Imagínate que, o sea, todo lo que vos soñaste en tu profesión, que es la que te encanta hacer, y lo que seguís soñando se va dando. O sea, y seguí mirando para adelante, y yo en este momento tengo 52 años y sigo soñando y las cosas se siguen dando. O sea, yo no puedo... no estar apasionado. No puedo estar apasionado. ¿Cómo no me estaré apasionado? Bueno. O sea, yo me sigo emocionando cuando escucho... cuando veo una película y escucho la música, o cuando escucho cierta música de mi adolescencia, o temas nuevos, o me sigo emocionando cuando compongo. O sea, no hace mucho una charla que tuve con una persona muy espiritual, le contaba eso. Me pasa que a veces estoy componiendo y me emociono. O sea, te juro que se me cae la lágrima, pero bien, porque me toca la fibra o sea, para mí ya está. ¿Qué más voy a pedir?
Claro. O sea, ¿cómo no voy a ser apasionado? Si me da todo eso, si me moviliza en todo sentido. Vos hablaste fuiste proyectando cosas y se fueron cumpliendo y se siguen cumpliendo? ¿Qué lugares o qué situaciones te dio la música que te sorprendió? Que dijiste, mirá dónde llegué, o mirá lo que hice, o mirá dónde estuve, o mirá quién conocí. Sí, bueno, eso sí. Que te sorprendió, digamos, ¿no? A ver, ¿algún ejemplo? Ejemplos, bueno, primero que creo que el gran disparador de muchas de las cosas que me siguen pasando fue Tengo Pa'l Truco, ¿no? El cuarteto, ¿no? Yo hasta ese momento me consideraba un músico semi-pro, para ponerle un nombre, ¿no? Porque todos los proyectos que hacíamos, hasta el dúo que teníamos con Damián, que era buenísimo, que tenía un montón de laburo y todo eso, tenían un cierto carácter semi-pro, ¿no? Semiprofesional. Exactamente. Más que nada, quizás de la estética, de un montón de cosas, de cómo venderse, no tanto de lo musical que quizás había cosas profesionales, pero hay muchas cosas que también acompañan al ser músico, que lo hacen que sea profesional o no, ¿sí? Cuando arranca Tengo Pa'l Truco, yo tengo la suerte, bueno, de uno de mis grandes amigos, que es Carlos Pacelli, que es un tipo que... ¿Por qué, discúlpame, no nombras quiénes son los de Tengo Pa'l Truco? Porque, bueno, por ahí hay gente que no. Sí, bueno, sí es un grupo que ya no está más, pero bueno, Carlos Pacelli en percusión, que es obviamente los cuatro son grandes amigos, ¿no? Que Carlos es el que nos trae a nosotros tres, al resto, esa pata pro, porque él tuvo la suerte, de estar metido en la industria y todo eso, con un grupo muy conocido, con Seco. Recorrió ese camino antes que usted. Antes. Ah. Y nos empieza a mostrar ese camino en este proyecto, ¿no? Gonzalo Villalba, que Gonzalo Villalba es para mí un amigo hijo, yo siempre digo, porque Gonzalo Villalba a los 7 años empieza en particular en mi casa, como alumno. A los 10 lo comienzo que empieza el conservatorio, termina recibiendo en el conservatorio y termina siendo mi amigo y mi compañero de ruta en el proyecto. O sea, una historia re linda, es como que soy puedo decir, el mentor de él, y bueno, y es mi compañero de... Y después colegas a la par. Colega, ¿no? El más joven de los cuatro. Y lo cual son los... Y el otro Damián Malarino, que es mi compañero de estudio desde los 9 años, ¿no? Y también amigo. A ver, Carlos Pacelli en percusión, vos en teclados y voz. Sí, exactamente. Carlos también, Damián en piano y voz, y Gonzalo en bandoneón, bajo, guitarra y percusión también y voz. Y los cuatro en composición. En composición, exactamente. Y ahí empieza tu etapa pro, decís, tu etapa ¿Por qué? Porque profesional con la música. empezamos a hacerlas, o sea, a vendernos como grupo en serio, desde la estética, desde la composición también. O sea, el primer disco ya es un disco que tiene su tinte pro. El grupo empieza a crecer de una forma que se empieza a vender de una forma y empieza a viajar. Y nos empiezan a pasar cosas que tienen que ver con la pregunta que me hiciste antes, que empezamos a conocer gente que llega, que encontramos gente grosa, recontra consagrada, que la empezamos a conocer y se empieza a sumar a nosotros o nos sumamos a ellos de una forma totalmente natural. ¿Sí? Eso te sorprendió, ¿no? Eso no me lo esperaba. Te lo esperabas. No. Ejemplos, Amelita Baltar. Bueno, para mucha gente que no conocía, Cecilia Todd, pero bueno, a nivel mundial es una cantante venezolana. Yo siempre la nombro como la Mercedes Sosa de Venezuela, para hacerlo una comparación, pero ella es conocida mundialmente. Yo voy a contar la anécdota porque es buenísima, cómo la conocemos a ella, ¿no? O sea, nuestra primera experiencia con un músico consagrado es con ella. Gira 2011, con el primer disco de Tengo Pa'l Truco, vamos a Venezuela. Vamos con 2 contrataciones, con 3, de las cuales una se nos cae estando en Venezuela. Entonces tenemos que inventar, para los días que íbamos a estar, empezar a buscar otras cosas. Vamos, golpeamos una puerta en la casa del artista, nos pasan un dato, nos contratan para un show. En ese show que hacemos, era de fin de año, estaban todos los músicos, todos los escritores, todos los artistas de Venezuela consagrados. Tocamos para ellos.
Bueno, el show, el concierto es un éxito, el grupo sonaba un montón, la verdad que sonaba recontra bien. No consiguen otra actuación, que era 2 días después, se llama la Plaza de los Museos, hay 3 museos, el de ciencias, el de arte, y están todas las puertas enfrentadas y en medio de una plaza. Y había un concierto de fin de año donde tocaban un montón de músicos consagrados, y los contratan para tocar ahí. Vamos, tocamos, no sé, ya a las 3 de la tarde, teníamos 40 minutos, eran 6 temas. Terminamos de tocar, viene el productor y nos empieza a apurar que desarmemos porque venía X músico. Entonces, bueno, yo estoy desarmando, habíamos viajado con todos los instrumentos, una locura, dejamos golpear eléctrico. O sea, en esa parte no fuimos muy pro porque llevamos todo, kilos y kilos de instrumentos. No tenían tanta experiencia. Estoy guardando el piano, guardando apurado, y vive una mujer, me toca así el hombro y dice, te felicito, dice, la verdad que hermoso, dice, ¿me puedo sacar una foto? Dice, compré el disco de ustedes, ¿me puedo sacar una foto con ustedes? Digo, esperame un poquito, digo, porque estoy guardando, porque nos están apurando, ¿me podés esperar? Y se queda en un costado así esperándome. Ah, te hiciste lo interesante. No, ¿Vos no sabías quién era? yo no sabía quién era personalmente, tenía los discos bajados del MP3, truchos, de ella. Ah, claro, no la conocí. No conocía la cara. A los 2 minutos, mientras seguía, vi una mujer y se me acerca y me dice, ¿vos sabés quién es ella, no? Y le digo, no, es Cecilia Todd. ¿Cómo así? Chacho, digo, está Cecilia Todd. Dejamos todo, bueno. Al otro día terminamos pasando el día en la casa de ella, hasta las 3 de la mañana, cantando, haciendo música. Y bueno, esa es la primera, vamos a decir, consagrada que se acerca al grupo, a tal punto que en el segundo disco de Tengo Pa'l Truco, ella, en una gira que viene a hacer a Argentina, graba una canción en nuestro disco. Algo similar pasa con Amelita Baltar. Amelita Baltar es el pianista Amelita Aldo Saralegui, un músico recontra consagrado linqueño, pianista. La trayectoria terrible. Concertamos un concierto de ellos en Lincoln, los traemos como grupo, nosotros hacemos grupo de soporte en el Ñubri, y Amelita nos escucha y quedó enloquecida. Y compartimos una cena y quiere hacer con nosotros un show. Y nos invita a hacer un show en Buenos Aires juntos. Graba un tema en el segundo disco de Tengo Pa'l Truco, poniendo su voz. O sea, son cosas que se dieron nuevamente. No sé. O sea que esa consagración de cuarteto viene a cumplir el rol de graduación. Exactamente. ¿No? Uno termina la carrera, se gradúa, pero la graduación real del artista se da ya en el campo, en los escenarios. Siempre hay algún hito que marca el antes y el después, como vos le llamás músico profesional. Sí. En los tiempos que corren, a lo mejor para un artista es pegarla con un tema. Claro. ¿No? Sí, el grupo llega a ser conocido. Nosotros llegamos a ser más conocidos quizás en Europa y tenemos la mala suerte de la pandemia, que fue lo que hace que el grupo realmente, cuando estaba en su mejor momento, nos frena a tal punto que las giras se van posponiendo post pandemia y el grupo deja de tocar, ¿no? Pero yo hay una cosa que sí veo de Tengo Pa'l Truco que sirve como ejemplo para los músicos de Lincoln, y creo que lo digo fuera de cualquier... no agrandándome, ¿no? Es el primer grupo profesional que le muestra a los músicos que se puede laburar como músico profesionalmente y hacer cosas, y conocer y todo lo que nos pasa después, ¿no? En Lincoln creo que fue el primer grupo que lo logró. Hubo músicos como Aldo y todo eso que lo hicieron como músicos solistas, ¿no? Pero como grupo fue el primero que pudo proyectarse fuera de saliendo de Lincoln. Lincoln. Está bien. Volvamos a esto de los prejuicios que nos puede servir para alguien que está escuchando y que, bueno, por ahí tiene entre sus opciones dedicarse a la música en este caso. ¿Qué pensás de los prejuicios que hay respecto del arte? Hoy dijimos uno, esto que, bueno, ¿qué pasa con lo económico? Sí. O que los artistas son todos unos colgados, o que son vagos, o que son drogadictos, o que, bueno, se dedican a la vida fácil, están de joda. ¿Qué todos esos prejuicios, digo? Yo, obviamente, con todo lo que te canté, ¿Escuchado? Sí, los escuché y los sigo escuchando. O sea, y creo que no se van a poder porque, insisto, yo hace 40 años que estoy con la música y lo sigo escuchando. O sea, vas a estudiar música y ¿qué otra cosa vas a estudiar? Lo sigo escuchando. Claro. ¿De qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a Yo vivir? voy a vivir, está bien. O sea, y hacerme de la profesión. Y por más que, insisto, como docente a mis alumnos se lo recalcaba y lo hablábamos de tipo de cosas, va a ser muy difícil sacarlo eso, me parece. O sea, no sé por qué. Creo que
es una cuestión social y es una cuestión más del argentino. Argentina. ¿Y la cultura en general, cómo ves el presente de la cultura, si querés a nivel nacional, si querés a nivel linqueño? A nivel local, desastroso. Lamentablemente, se lo tengo que decir por una cuestión no de la gente que hay haciendo cosas, sino por una cuestión de apoyo. Sí, es lamentable lo que está pasando. Pero son decisiones políticas, obviamente, no hay interés. Obviamente, con este momento, a nivel provincial pasa lo mismo y a nivel nacional lo estamos viendo ir a las universidades. Imagínate lo que les interesa un conservatorio de música, ¿no? ¿Y qué le dirías a un chico que quiere estudiar? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo duro? ¿Qué es lo...? ¿Qué decir? En la parte, a ver, hasta ahora dijimos lo gratificante. ¿Qué es lo que más cuesta por ahí? La carrera de músico, la carrera en sí para estudiar profesor de mi instrumento, o sea, bueno, yo no lo conté en su momento, quise estudiar composición, no por cuestiones de la vida, me anoté en La Plata, pero no llegué a estudiar. Pero cualquier carrera en serio de música en un conservatorio, o en una universidad, es muy difícil. Eso hay que decirlo. Yo siempre, y lo hemos hablado con muchos músicos y gente de otras carreras, gente que es, por ejemplo, no sé, ingenieros. Pero difícil a nivel que no es para cualquiera, o difícil a que tenés que esforzarte, dedicarle tiempo. De las dos cosas. Tenés que tener el plus, que es eso de que hablábamos. Hay gente que La habilidad. La habilidad y todo eso. Hay gente que por ahí no tiene y llega a recibirse, pero son músicos mediocres para abajo, ¿no? Y después necesitas una constancia que yo no sé si hay otra carrera de estudio que la tenga. Vos imaginate que para estudiar un instrumento... Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas horas por día lleva y en años dominar un instrumento? Bueno, pues obviamente la materia de instrumento, vamos del ejemplo de pianista. Sí. Soy profesor de piano. ¿Cuánto tendría que estudiar un alumno cuando yo estudiaba de esa materia sola? Cuando la carga horaria eran 12 materias, o sea, la cantidad de materias, ¿no? Por día, 4 o 5 horas de esa materia. Para dominar un instrumento. Una sola materia. Música de cámara, que es por ejemplo hacer música con otro que también está dentro, era 1 hora más, 2 horas más por día. Claro, es casi dedicación exclusiva. Está bueno saberlo de antemano. Esa es la dificultad y por eso la deserción es tan grande. En una carrera de conservatorio yo lo viví como alumno, con compañeros, y lo viví como docente durante 30 años. Mucha deserción. Mirá, si pusiéramos en porcentajes, y debe ser... mirá lo que te voy a decir, capaz que estoy diciendo una locura, pero debe estar cerca, 1000 a 1. Cada 1000 alumnos uno que se recibe. Por el camino formal. Pero bueno, uno ve a un solista, a un artista en el escenario haciendo un solo de 1 minuto y medio, improvisando sobre escala. Atrás hay 30 años de conservatorio. Sí. Todo eso es lo que generalmente no se sabe. Exacto. Estará el talentoso innato, pero en general... Pero la gran mayoría de los consagrados han estudiado música. O les ha pasado esto que dice Nacho. Se dieron cuenta que tenían un techo y tuvieron que estudiar música. Para ser mejores o para entender por medio lo que estaban haciendo. Claro. Y para, digamos, avanzar como un medio de subsistencia. A ver, vamos a citar rápidamente posibilidades de desarrollo de oficio. Ser docente. Sí. ¿Qué más? Ser sesionista. Puede ser... hoy en día hasta hay gente que se dedica a escribir partituras para gente que no sabe escribir partituras, para registrarla. Bueno, productor. Ni hablar compositor. Sí. Es infinito la cantidad de cosas que se pueden hacer con la música. Yo creo que es de las pocas carreras, hablando del conservatorio de Lincoln, ¿no? De nivel terciario que tiene salida laboral inmediata. Es más que inmediata te diría hasta antes de recibirte. Cosa que me pasó a mí. Faltan docentes. Buen punto. Yo a los 18 años termino el secundario, cuando decido obviamente seguir estudiando. No estaba recibido, tenía gran cantidad de materias ya, pero me faltaban 2 años de la carrera de instrumento para recibirme. Me anoto en La Plata para estudiar composición, o sea, iba a dejar la carrera, me iba a hacer otra cosa. Y en febrero me avisan del conservatorio que un docente se jubilaba o se iba a Buenos Aires y que había un paquete de horas para mí. Y me quedo en Lincoln. O sea, la docencia medio que te encontró. Me encontró, o sea, casualidad. Exactamente. Y fue una salida laboral. Totalmente. Sí, recontra válida y gratificante y hermosa. O sea, la docencia
yo digo, también, o sea, se la aconsejo a cualquiera. Porque es algo para mí, creo que yo aprendí más como docente que como alumno. Eso es una cosa que por esa inquietud que tengo, que me encanta seguir investigando y siempre también hay una anécdota. Yo me gusta contar las cosas que siempre le pasé a mi alumna como anécdota de vida, ¿no? Aldo Saveledi fue uno de mis grandes docentes dentro de la carrera de música y siempre lo cuento porque lo viví con él y después me pasó como docente y como músico. En mi último año de carrera tuve la suerte de que yo tenía una materia que era elementos técnicos, donde aprendí mi mayor cantidad de cosas sobre composición, y era el único alumno que tenía él. O sea, tenía 4 horas con él toda la semana. O sea, imagínate un tipo que sabe un montón de arreglar y componer. Aparte lo agarré en el mejor momento cuando estaba arreglando con un dúo, haciendo tango y todo. Un privilegio. Un privilegio. En una de mis últimas clases, hablando de música y él enseñándome, me sale, porque aparte es una persona adorable y todo, me sale decirle que lo admiraba por todo lo que sabía. Digo, Aldo, te juro que te admiro por todo lo que sabes. Y él, con su sencillez, bueno, quien lo conozca sabe de qué estoy hablando, me dice, yo, Luis, cada día me doy cuenta que sé menos. Y yo le digo, Aldo, dejate joder, no me tome el pelo. Dice, ya te vas a dar cuenta cuando sea más grande de lo que te estoy diciendo. Y eso, con la docencia y con el pasar del tiempo, yo me di cuenta que tenía razón. O sea que podemos decir que aprender se sigue aprendiendo todo el tiempo. A mí es lo que me mantiene vivo, es tener la frutilla acá adelante, como decimos siempre con Carlos Pasella, mi amigo. Esa frutilla que te das cuenta que la querés morder, la mordés, es rica, pero te das cuenta que no mordiste toda la frutilla y que te falta un montón para comerla entera. O sea, yo cada día que paso que me pongo a componer, o que me pongo a estudiar, o que me pongo a escuchar música, me doy cuenta que no sé nada. Que no sé nada, te lo juro. Y me acuerdo de esas palabras de Aldo y me encanta que sea así. ¿Y de quién más aprendiste? ¿Qué otros referentes cercanos y lejanos? O sea, también podemos citar a quién admirás como artista. Bueno, mi gran ídolo musical es de Beethoven. O sea, si vos me decís el top 1 es Beethoven. Cuando lo empecé obviamente con el conocimiento a entender cómo componía. Para mí es para mí, ¿no? Es el número 1. Porque tiene todo lo que yo creo que tiene que tener un músico al momento de componer. O sea, desde la estética, desde el conocimiento, desde la fibra. Es todo lo que me pasa a mí cuando compongo. O sea, lo veo, o sea, no me voy a comparar nunca con Beethoven, ¿no? No, se entiende. Pero cada vez que yo escucho o que realizo o que me he sentado a ver una obra, a estudiarla, está todo lo que tiene que tener para que de algún lado te llegue. Para mí. O sea, es lo que me pasa con él. Después hay un montón, obviamente me gusta Mozart, me gusta Bach en menor medida, me gusta Schubert, me gusta Chopin, me gusta Schumann, pero Beethoven es el número 1. Y en esta época, o sea, hay millones de músicos que me encantan. Bueno, ¿quién te ha influido? ¿A quién recomendás escuchar? Y yo soy de una época, generacionalmente soy de una época, y también con la parte electrónica, donde soy de pechero, o sea, Depeche Mode es mi banda de cabecera. A nivel internacional, obviamente Sting, a nivel nacional Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, o sea, son miles de músicos, ¿no? Hoy en día admiro lo que hace Coldplay, por ejemplo. Y en la música argentina, que por ahí no se conoce tanto, yendo a la canción popular, al folclore, al tango, ¿qué referentes por ahí podemos citar para que le dé curiosidad a alguien que esté escuchando y de repente vaya a ver de qué suenan? Sí, aunque primero que te venga a la mente, no quiere decir que sea definitivo, pero a ver si... Somos un gran referente de nexo entre lo moderno y lo folclórico. Creo que la persona para escuchar es Baglietto en este momento. Hace 20 años, ¿no? Lo que hace con Vitales. Porque Baglietto es del palo del rock y él tuvo la inteligencia. Por eso digo que son tipos que son inteligentes, o sea, de abrirse a otras músicas. Y lo que hace Baglietto, también, anécdota recontra linda. Con mi viejo viene Baglietto con Vitalia Lincoln. Mi viejo del palo del tango de folclore, de sentarse a escuchar los chalchaleros, los cafrunes. Se escuchaba música en tu casa. Bueno, por eso te digo que yo vengo de ese lado. Mi viejo era teniendo a hacer de radiadores, quien lo conocía, era mecánico, pero un tipo que le encantaba la música.
Llegaba a mi casa, él tenía un gran tocadisco con sus parlantes y su hobby era escuchar música. Mientras mi vieja hacía la comida o después de comer, se preparaba su whiskycito y escuchaba discos. Y yo me crié con eso. Por eso también después llego al folclore y al tango de grande y me encanta. Y bueno, y volviendo a este ejemplo de Baglietto con Vitale, lo invito a mi viejo porque yo en ese momento, obviamente, venía Baglietto. Fue la primera vez que vino a Lincoln. El viejo, no, dice, troquero ese. Digo, yo te pago la entrada, vamos. Y siempre lo comento porque también se lo decía a mis alumnos, o sea, qué lindo que es haber vivido eso. Mi viejo recontra tradicionalista, termina el show, salimos y estaba emocionado. Y me dijo, nunca escuché la versión esta samba tan linda como la Caraó. Hacía de rangos alternativo, de relación con instrumentos modernos, tango con batería, de los Andres. Sí, claro. Entonces, bueno, obviamente que tiene un nombre por tirar. Después como compositores que yo... Hay que escuchar al Cuchi Leguizamón, obviamente dentro del folclore, dentro del tango. Bueno, obviamente Piazzolla para mí es... Piazzolla Dios. Piazzolla es Dios, o sea, te dije Beethoven, no tengo a Piazzolla al lado, veis que estar abrazado. O sea, creo que Piazzolla es de los grandes genios de la historia de la música, me lo que estoy diciendo. Está en mundial. Mundial. Hablando, sí. Mundial. En la época es el Beethoven del siglo pasado, para mí, de todo lo que estoy diciendo ¿Y hay referentes nuevos de música académica o...? Bueno, la gran pregunta, o sea, esta pregunta me la hicieron varias veces. ¿Cuál es la música académica de hoy en día, no? Para decir, ¿quién es el Beethoven de hoy o el Piazzolla de hoy? Yo creo que lo más cercano que hay es la música de cine en este momento. La música para banda sonora. ¿Qué es lo que vos elegís componer? Exactamente. Coinciden con tu gusto. ¿Nos puede contar un poco de eso, que de lo presente musical hoy? ¿Por qué digo esto? Porque son lo que encierran toda esta parte académica mezclada con toda la corriente nueva. O sea, y es dentro de esa corriente la música tradicional de ciertos pueblos. O sea, los tipos hoy en día mezclan todo. Que ya lo hacía, o sea, Beethoven tiene danzas escocesas, no sé, o sea, ya en esa época se hacía. Pero hoy este tipo con todas estas herramientas te hacen música que son realmente obras de arte. Sí, que incluso se despegan en paralelo de la pieza cinematográfica. Totalmente. Existe el disco, se lo premia como disco. Sí, hoy, no sé, uno de mis ídolos es Hans Zimmer, ¿no? Hans Zimmer para mí es el Beethoven de esta época. O Ennio Morricone o bueno, tantos otros, ¿no? Que son compositores de cine. Exactamente, compositores de cine. Y bueno, mi lugar en el mundo, y ya lo traía de hace 30 años atrás, obviamente componer para... A mí me encanta componer para imagen. Me encanta eso me encanta componer, ¿no? Después de esa época de Tengo Pa'l Truco, también tengo la suerte que dentro de la música Tengo Pa'l Truco hay ciertos temas que cuando empezamos a viajar empiezan a gustar en otros lados. En Chile, por ejemplo, una orquesta de Chile de juvenil, el director le gusta la música a mí, entonces empiezo a componer para esa orquesta. Ahí empiezo a ver la pata más de compositor profesional. Y bueno, y por esas cosas de la vida, bueno, hacemos un proyecto con Nacho, eran 20 temas de 1 minuto, un proyecto re lindo, que lo puede contar Nacho. Sí, se trataba, yo tengo mi carrera como fotógrafo, me había dedicado a hacer un recopilatorio de fotografías para difundir, separado por distintas temáticas. Y en los tiempos que corren, eso se muestra en piezas audiovisuales que tienen que estar acompañadas de música. El tema de la música en las plataformas comerciales es un problema para la mayoría de los realizadores visuales, porque no puedes usar temas con derechos comerciales, entonces, y los temas que tienen derechos liberados son limitados, no nos gusta, y bueno, y ahí ya levanté el teléfono y llamé a Elena. Que componga. Al primer Compositor amigo para que, bueno, la propuesta fue esa, te paso estas imágenes, ponele música. Y ahí podrías describir las diferentes maneras de componer. Sí, y para mí fue un desafío lindo porque tenía la dificultad que eran temas de 1 minuto. O sea, ¿cómo decir con la música en 1 minuto? Para mí fue el gran ejercicio como compositor. O sea, yo creo que también, y le agradezco, para mí vendría a ser como un lugar clave, una especie también de punto de partida hacia otro lado que yo estaba buscando, porque ahí me tengo que poner a estudiar, me tengo que volver a sentarme más allá de lo que me salía. Es decir, a ver, ¿cómo yo puedo en 1 minuto? Es re difícil, o sea, a un músico se lo digo,
decime en un minuto con música, que funcione, ¿no? Que no sea una fábula. Antes vos dijiste que las canciones tienen cierta estructura de Exacto. frase A, frase B, estribillo, final, y esto rompe con eso. Bueno, cada vez incluso el tiempo. Pues defiende estética, porque no sé, hay un tema que es una cumbia, hay un tema que es un tema, no sé, apasionada, hay un tema que es... Claro, eran imágenes de abrazos, otros eran imágenes de fiesta, otros eran imágenes de niños. Sí, esa papa lo vamos a compartir. Sí, bueno, eso termina siendo formato disco, o sea, obviamente, bueno, como ahí ya empiezo a publicar mis cosas. Se llama Instantes del disco, está para escuchar si lo quieren buscar con el Viejo Púa en YouTube, en todo lado, en Spotify. Son 20 temas de un minuto. Y en esa época, justo esas cosas que pasan casuales, que nos pasan como músico, que tienen que por algo pasan. A mí una de las cosas que siempre me apasionó, que bien atada con mi historia, con mi viejo, me gustó siempre mucho la pesca. ¿Sí? Y toda la vida miré programa de pesca, todo eso. Bueno, y en un momento había un programa de pesca que estaba en ESPN que yo miraba, ¿no? Resulta que lo seguía en las plataformas y justo se estrena en marzo o abril nueva temporada. Viernes a la noche en mi casa después de un día de fin de semana de laburo, de dar clase y todo, en la cama con el celular, Instagram, hacen la promoción de la nueva temporada. Opiniones sobre el nuevo logo y qué sugeriría. Y mi sugerencia fue que siempre, cada que me iba al programa me jodía la música enlatada, esa que usaban, que dice Nacho, que no se parecía, estaban en, no sé, en Mendoza y ponían un tema pop, ¿viste? Claro, recordemos que en una época las productoras de televisión compraban o compran paquetes de derechos de música globales para toda la plataforma, o sea, y usan esos temas y tienen que arreglar. En el caso de ESPN específicamente, hay ciertos compositores que están en Londres que hacen por año cierta cantidad de temas, lo distribuyen en todo el mundo y vos va a tu programa, o sea, haces un programa y lo usás. Claro. Es así. Vos escribiste un comentario abajo de... Yo pongo el comentario, entonces digo música original, porque la música me parece malísima. Al otro día, así, al otro día a las 11 de la mañana, mensaje, le pongo, yo soy músico compositor, ¿viste? Me vendo. Dice, ¿nos podés mandar música de la que haces vos? ¿Viste? Buena. Le digo, ¿te la mando por mail? Sí, bueno. Y por suerte tenía material, tenía el disco que he hecho para Nacho, y tenía los temas que tengo para el truco, ya estaban grabados de los 3 discos, ¿no? Mando eso como material. Lunes a la tarde me suena el teléfono, dice, ¿podemos hablar con vos? Bueno, y ahí empieza mi contacto y a partir de ahí, al otro día empiezo a componer para el programa de televisión Aguas de Arriba de Mis Pies. ¿Sí? Que fue el sueño... ¿Puede ver actor? Sí, están en YouTube, están los programas. Ahí la temporada... yo con la pandemia se me hace, creo que es 2022, 2021. Aguas Arriba. Hagamos un paréntesis ahí y ahora seguís con la cronología de cómo termina ese proyecto en otro superador. Dijiste 2 cosas que podemos transmitirle a un adolescente, que fueron, una, comentar, animarse a comentar, animarse a escribir. Si yo no me animo a escribir en público, en un comentario, puedo escribir por privado, comunicarte con referentes, que hoy las redes lo permiten. Totalmente. No todos se animan, pero fue tu llave. Sí, sí. Y la otra fue que vos dijiste, yo tenía material, por suerte. Exactamente. Así que, ¿cómo haría alguien para tener material? Bueno, viste, yo te hablaba de la parte pro. Sí. Bueno, a eso me refiero. O sea, yo creo que si cuando yo me vendo, me animo a venderme, porque también, si vos me preguntás 20 años hubiera hecho ese comentario, ni loco lo hubiera hecho. O sea, me pasaron un montón de cosas para yo animarme a mandar ese comentario y ofrecerme como músico. Pero aparte de eso tenía el bagaje de lo que yo había hecho durante 10 años con el grupo y que lo había hecho para Nacho, que yo sabía que era pro. ¿Sí? O sea, bueno o malo, pero tenía cierta estética pro. Sí. Es decir, bueno... Cierta calidad. Cierta calidad. Entonces, yo sabía que del otro lado si lo escuchaban, o sea, por ahí no iba con estética de lo que ellos estaban buscando, pero se iban a encontrar con algo que estaba bien hecho. Claro, ahí hay algo importante, porque la música puede gustar o no, y ahí ya no podemos hacer nada, pero sí la podemos construir o producir de manera profesional o no, y ahí sí es responsabilidad nuestra. Bueno, una de las cosas que me define como compositor es que cuando compongo, o sea, yo lo que compongo, yo no sé si es bueno o malo. Nunca me pongo eso. ¿Sí? Yo no compongo para pensando que voy a hacer el tema y va a ser el del hit, o sea, y que le va a gustar a todos.
yo lo único que sé es que cuando lo hago me encanta hacerlo. O sea, Bueno, no es poco. el proceso, lo que yo te hablaba hoy, ese proceso, sentarse a hacerlo y de emocionarme cuando escucho el resultado dirá, que, o sea, yo a veces escucho, salgo a caminar, me pongo mi lista de reproducción de todo lo que tengo subido y me sigo sorprendiendo con ciertas cosas. Digo, che, loco, o sea, está bueno esto que hice. Y me emociona, pero del lado lindo, no del lado que soy un genio. No digo que sea bueno lo que hago, pero que todo lo que pasó para hacerlo y todo ese proceso y escucharlo me hace recontra bien. O sea, le pones todo, porque también lo podés hacer con la mitad del esfuerzo. Pero hoy por hoy, si te sentás a componer, metés todo lo que Bueno, es. obviamente, o sea, todo esto el final de toda esta historia tiene que ver con un proyecto que terminé en julio, que es para un documental que es para plataformas, son 10 capítulos, cada capítulo con música original distinta, o sea, son documentales, en sí la pesca tiene que ver como nexo, pero básicamente son historias de vida en diferentes países, en Argentina, en Brasil, en Canadá, en Cuba, en Estados Unidos y en Alaska, ¿no? Bueno, Alaska es... o sea, cada capítulo tiene 20 y pico de minutos de música original. Ah, bueno, un montón, O tío. sea, son 250 de música original, 250 minutos de música original que compuse, ¿no? Durante 2 años y pico de laburo. O sea, ese es el proyecto de mi vida. En este momento está en el... O sea, no se conoce porque se está vendiendo. Estamos esperando que se venda, ¿no? Los tiempos son distintos a lo que siempre hablamos con Nacho, a lo que uno cree, ¿no? Se terminó en julio y quizás hasta julio del año que viene no tengamos noticia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo? Bueno, ¿Te mandaban las imágenes y vos tocabas arriba a lo que te parecía o creabas de cero? Contá. por eso ahí voy a tu pregunta que me dijiste vos de todo lo que le pusiste. Lo voy a definir en también algo que me pasó. Cuando termino de hacer la música, llega el momento de la postproducción, que es la parte de mezcla y masterización de la música. O sea, es mejorar el resultado final de lo que ya compuse, ¿no? Para que se escuche ciertos instrumentos mejor, cómo está mezclado, que los volúmenes, y después para que se escuche todo homogéneo dentro de cada capítulo, ¿no? Eso es otra fuente de laburo. Claro. La persona que se dedica a, bueno, Sí. a la mezcla, la masterización. Bueno, lo hago con mi amigo Carlos, que es un tipo recontra, tiene un estudio bárbaro y un recontra capacitado para eso. Y Carlos, que me conoce de hace muchísimos años y me conoce como, no solamente como persona, sino como músico y como compositor, me lo resume después de escuchar todo este trabajo y me dice, te recibiste de compositor, me dijo. Y viniendo de Carlos, que es un gran compositor, para mí, yo lo tengo como uno de mis, también no solamente como un gran amigo, sino como un gran compositor, tipo un gran músico, fue una caricia al alma que me dio porque me lo decía con sinceridad. O sea, él si me tenía que decir una porquería, me lo decía. Pero yo para poder hacer esa música tuve que estudiar un montonazo. O sea, la verdad que fueron, por eso fue un gran, lo que vos me decías. Yo para hacer música cubana también tenía bagaje de música cubana, pero el programa de Cuba es música de Cuba. O sea, y yo no soy cubano. Claro, hay que ponerse a estudiar. Bueno, hay una responsabilidad, ¿no? También porque también podías haber puesto la inteligencia artificial y Exactamente. O sea, y el resultado final de esos 10 capítulos, bueno, acá me lo dijo Nacho, va a ser un disco que estoy seguro que quien lo escuche, por más que no te guste la música instrumental, te va a terminar gustando porque tiene de todo. O sea, me define Luis compositor. Hay temas electrónicos, porque me gusta la música electrónica, hay temas más del lado clásico, hay temas más del lado popular. La música, hay una baguala para un tema de Argentina, hay un tema más del altiplano para la parte de Salta, hay un tema más orquestal para Alaska. El tema de Brasil es una especie de yolo brasileño, pero orquestal. O sea, es el resumen de 50 años de Turio. solo tus primeros 50 años. O sea, ¿cómo siguen los próximos 50? No, mi sueño es, obviamente, es a partir de esto que me pasó, que es el sueño de mi vida, de ser compositor y de componer. O sea, obviamente es una espera recontra de la parte fea, de que esto se pueda vender, que les estoy contando, y que va a ser un punto de partida, porque no es lo mismo Luis Púa, compositor en Lincoln, está bien. Tengo ya mi bagaje, me puedo vender que hice música para ESPN, pero no es lo mismo que tu música esté en una plataforma. Claro.
Le da una proyección. Exactamente. Y bueno, y una nueva temporada que ya se está hablando. Probablemente ese paso abra la nueva fase de tu carrera, exactamente. Y si por lo menos nos enfocás. Yo creo, lo veo más, insisto, el Luis músico de ese lado compositor que el Luis músico intérprete. Por más que estamos ahí con un proyecto nuevo para volver a tocar, porque extraño tocar. O sea, yo hace 2 años que prácticamente no me subo a un escenario y se extraña eso. Esa parte que yo te decía del otro lado, de sentir la gente, el calor, esas cosas, viste que... A propósito de eso, y entrando allá a otro tema, tuviste la suerte de también actuar en el Carnaval de Lincoln. ¿Cómo ves el abordaje de la música, la identidad de Lincoln respecto a la música? Estamos hablando de la música de carnaval, es una música particular, hay actuaciones en vivo, hay artistas invitados, artistas locales. ¿Vos hablar de la parte de escenario o la parte de recorrido? Porque estoy de la dos. Primero tu experiencia, cómo la viviste y en general, ¿cómo ves también en lo personal, cómo ves el carnaval? Hablemos de Lincoln. Desde la parte musical, y si querés hablar de los carros, está, bueno, como te dije, está muy maltratado, o sea, de una forma totalmente casera, desde el sonido de lo que de cada carro. No hablo de la parte musical, no me voy a meterme porque no voy a ponerme a criticar, no soy quien para criticar lo que, pero, o sea, después puedo opinar para adentro qué me gusta o no, ¿no? Pero es muy pobre cómo está mostrado cada carro, o sea... Nivel calidad, digamos. Muy pobre, podría producir mejor. Totalmente, o sea, vos, ya el solo hecho de que hay un tipo hablando por todos los parlantes del recorrido y pasa un grupo tocando un tema y cantando arriba, ya con eso te digo todo, o sea, no hay un cuidado desde nada, desde ningún lugar. Claro, son condiciones adversas para... Ni hablar de la curaduría de lo que va arriba de cada carro, o sea, que es una cosa que yo creo que tendría que haber para... O sea, bueno, eso es un debate que amplía la música, sino que en general a la cultura de carnaval sí hay que calificar para poder desfilar o no con cualquier expresión artística. Digo, cualquiera que hace una cartapesta baila y camina por el... es el paso que tiene que... Yo creo que ese, desde lo cultural, el paso que tiene que dar Lincoln, que no lo da. Se puede acercar, se ha acercado en un momento de que el carnaval sea un carnaval profesional a un carnaval semi-pro o menos, que es lo que tenemos nosotros, o sea, de todo lado, o sea, hay cosas que son recontra profesionales de las carrozas y todo eso, y hay cosas que no, de lo musical ya te lo estoy diciendo, y de un montón de cosas que pasan adentro. O sea, yo creo que la empresa Carnaval en Lincoln, si se tomara de una forma profesional con gente que sabe, sería, pero 100 veces mejor y sería un Gualeguaychú, o sea, si querés, o algo mejor todavía, porque tiene cosas que no tienen otros carnavales. Pero está hecha todo a medio pelo. ¿Te gusta el plan del carnaval? ¿Sos de los que va o reniega con el carnaval? Reniego porque vivo a 2 cuadras del recorrido y por todo lo que pasa con el ruido y con la sociedad y con la mugre y todo eso. Soy de una noche de carnaval, de sentarme a disfrutarla. Y sí lo he disfrutado desde la otra parte. Cuando me tocó ir arriba de un carro, la pasé recontra bien. Una época que hicimos un proyecto que fue el Tengo Paltuco, que... la variante de Carnestolenga. Muy cuarteto. Exactamente, que estuvo buenísimo. Y después de la parte del escenario, tengo un choque de principio. O sea, extraño las cosas que venían, porque realmente era la posibilidad de ver... Los artistas. Artistas, sí, fuera. Sí, porque realmente tuvimos la posibilidad de ver cosas maravillosas. La verdad que muchas veces... Sí, de manera gratuita, ¿no? Que no se pueda acceder de otra manera. Y por otro lado renegaba en su momento porque no había cosas de Lincoln. Bueno, tuvimos la suerte como grupo de que nos contrataron 2 veces como parte de los shows principales de carnaval. Pero también creo que para las cosas que se presentan o se han presentado, que he visto arriba del escenario, falta laburo. O sea, volvemos, o sea, dejo de lado la parte de lo que se muestra, de cómo los músicos, cómo cantan o cómo tocan, ¿no? Pero hay muy poco cuidado en lo que se ha mostrado en el escenario de la gente de Lincoln. O sea, y eso me molesta. O sea, se podría mejorar esa parte. Pero tiene que ver con todo, tiene que ver con cómo se trabaja en la cultura de Lincoln. No hay asesoramiento, no hay asesoramiento a los músicos. O sea, hay gente que ha hecho cosas como la chica de Galicio, como el mismo Patito May,
pero tampoco no han sido asesorados por más que el Pato estuvo en un programa y todo eso, pero siguen haciendo cosas de una manera live, o sea, no hay y cuando viene el carnaval, o sea, cuando viene en el escenario, yo sigo viendo, no veo un músico profesional, no veo a Fito Páez, o sea, para compararlo. O sea, y eso es un cuidado que la gente del carnaval de Inco no tiene con las cosas que se presentan. Bueno, vos se te escucha que sos muy rigurosa a la hora de trabajar. Lo aprendí, ¿eh? Sí, no, pero... Por eso te hablo de... Lo puedo decir desde Tengo Patruco para adelante. Quizás antes era... me identificaba más con estas cosas que estoy diciendo ahora, en ¿no? un mundo por ahí que tiende a lo rápido, a lo efectivo, pareciera que las cosas se tienen que lograr rápido o no se logran, no se le pone el acento en el proceso, en el esfuerzo, en el cuidado, en la formación. Escuchándote a vos, bueno, todo lo que has logrado y todo lo que has caminado, pero también todo lo que has... Sí, tiene que ver hasta con el sonido. Yo el año pasado, cuando cantó esta chica de Galicio, aguanté hasta el segundo tema, digo, aguanté porque me fui porque el sonido era tan malo. O sea, y se desmerece un montón de cosas. Y eso tiene que ver, insisto, con la gente que hace el carnaval. O sea, porque si esta piba laburó tanto tiempo, hizo su trayectoria, o no puede ser que en un momento esté desafinando porque no tiene un buen retorno. Eso tiene que ver con por ella como músico, que tiene que saber pedir, exigir, y con la gente que hace el carnaval. Son las partes que quizás me molestan por eso también a veces padezco. Bueno, claro, es que hay varios factores que interactúan, no es nada más el músico, el artista y la técnica, sino que hay otras variables que a veces no están al alcance de cada uno, sí es complejo. Es complejo. De hecho, la carrera de sonidista también se tuve a hablar. No es me compro 2 baffles, una controladora y soy sonidista, exacto. Entonces, ¿qué le dirías a un chico que quiere estudiar o que le gusta el arte y que, bueno, que tiene que lidiar con los prejuicios, que tiene que lidiar a lo mejor con una familia que no lo apoya o con esta incertidumbre de si servirá, si no servirá, si el talento que tiene le va a alcanzar? ¿Qué le sugerirías? Mi sugerencia es que lo intente, obviamente, todas las veces que sea posible, pero que sepa que el camino es recontra duro. Y lo digo por experiencia, no es esfuerzo. Es mucho el esfuerzo. Es mucho el esfuerzo. O sea, y el esfuerzo a veces también tiene que ver con la suerte. O sea, yo digo que en nuestro caso, en mi caso, tuve suerte. Porque muchas de las cosas que me dio la música, estas cosas que te contaba con cierta gente que conocimos, o ciertas puertas que se abrieron, o ciertos mensajes que me respondieron, tuvo que ver también con un poco de suerte. Si yo sé... Un poco de suerte. O sea, bueno. ¿Qué lugar le das a la suerte? Y por ahí... Hablemos más de tu parte persona, no músico, que eso. ¿Qué lugar le das al actor? ¿Qué lugar la suerte? Y vos soy de que te encuentre, y a veces no, que la suerte te encuentre Si yo mandaba ese mensaje ese viernes al programa de ESPN, no hubiera hecho la música que hice ahora para el documental. Pero vos tenías con qué responder a eso. Sí, exactamente. Me encontró preparado. Me encontró preparado. Esa es la parte que hay que decir. Pero por otro lado también tuve la suerte de que me animé y tuve la suerte de que de otro lado me contestaron. ¿Y en qué y en quién te refugias cuando necesitas ayuda, cuando las cosas no salen? ¿Desde lo musical? No, desde todo. Me imagino un primer obstáculo, no sé, estás en un momento de tu carrera difícil o quiénes son tus pilares, tus apoyos. No, la familia es un apoyo, obviamente. Es difícil, yo digo... Creencias. Sí, soy una persona católica, no practicante, pero aparte soy una persona muy espiritual. O sea, me considero, y espiritual me refiero que creo en ciertas cosas de espirituales y bueno, y aparte soy una persona consciente y racional a la vez. O sea, soy una mezcla de todo. Pero desde la parte de como artista, yo no sé si cuando he tenido... No soy una persona que me he planteado muchas veces cosas. Creo que esa parte también es buena. O sea, decir, sin mis amigos, y lo hemos hablado, o sea, decir, bueno, pucha, me tendría que exigir más, o si hubiera hecho tal cosa hubiera sido mejor. No me las planteo, nunca me las planteé. Nunca me puse ese tipo de cosas que la mayoría nos hacemos como músico. Yo no me la he hecho, pero el músico se hace, y si, che, bueno, tendría que estudiar más, si estudiara más el piano podría tal cosa. No me exijo en ese sentido. Y mi familia no tiene mucho que ver esa parte porque tampoco me entienden, o sea, ni mi señora ni mis hijos me entienden porque los artistas también tienen ciertas facetas que son difíciles de entender.
somos personas bastante raras en ese sentido. Rara. Sí, Definir raro. raro en el sentido de que todas estas cosas, yo te digo, las sensaciones que uno puede llegar a tener cuando hace ciertas cosas con la música, no sé si pasa en otro lado. A lo mejor, bueno, vos Nacho sos fotógrafo, sos artista y cuando ves una foto que sacaste capaz que te emocionás con esa foto que hiciste. Sí, claro. Son las ramas del arte. Es Andalén. Bueno, pero ahí no quiero llevar a otras carreras, ¿no? Pero no sé si le pasa a mucha gente ese tipo de sensaciones. Bueno, cuando uno trabaja en lo que le gusta para poder también enguardar esto, ¿no? Bueno, cuando uno le pone pasión y encontró como una vocación Exactamente. que le da placer y eso le gusta, bueno, eso genera satisfacción, eso genera emociones, hagas lo que... Pero en el arte somos raros porque... bueno, es difícil explicar porque somos raros, pero somos bichos raros. Somos bichos raros. ¿A qué le tenés miedo? En general, sí, a la muerte totalmente. Es mi gran miedo. Pero no sé si desde el punto de... Yo he hecho análisis, ¿no? Y sigo haciendo análisis de un montón de lugares, ¿no? Le tengo miedo a la muerte más que nada por los que quedan que por mí. O sea, desde que fui padre me pasó más que nada. Bueno, claro. ¿Y a quedarte sordo no? Pues nunca me lo planteé, ¿vos sabés? ¿Podrían hacer lo que hizo Beethoven? Eh, No a ese nivel. No, nunca me voy a comparar. Qué loco, ¿no? Que nunca me lo planteé. No sé si podría haber... O sea, tengo el conocimiento teórico como para seguir componiendo. Eso lo sé. O sea, Beethoven no era completamente sordo, convengamos, ¿no? Sí, O claro. sea, algo escuchaba, pero muy poquito. Lo más loco que cuando él componía hizo grandes obras como la Novena Sinfonía de Beethoven, o sea, sin haberla escuchado cuando la terminó de componer. ¿A qué me refiero? Compuso todo sin saber cómo sonaba. No sonaba. Escribía en una hoja, Sí, imaginándose la orquesta tocando. sí, bueno. Así es un animalado. Pero yo lo puedo hacer y lo hago, que lo he hecho. O sea, me refiero con el conocimiento. No me comparo, pero no son ni datos los cordones a Beethoven. Pero si vos me decís, Sí, pero vos después eso lo podés pasar por un teclado y lo escuchar y lo y tener miles de ventajas. yo como compositor tengo dos facetas. La parte creativa, netamente creativa, donde me siento y compongo de... Bueno, a ver, claro, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Tenés una rutina? ¿Tenés un horario? No, ¿Es un- en eso soy un desastre. Bueno, viste que cada Pero soy un desastre en el sentido que o sea, cuando tengo que laburar, laburo. disciplina, ajá. O sea, cuando tuve que hacer para el documental, o para mis proyectos, me siento a laburar y laburo. Pero cuando no tengo nada, soy un vago, ¿no? O sea, me siento cuando tengo ganas. No tenés una rutina. Una rutina. Viste que Que es la parte que quizás a veces me reprocho, si que quisieras que me reproche algo que podéis mejorar, que podría mejorar. Pero como me gusta hacer muchas cosas, te está dando resultado aparte de eso. sí, Todo. claro, bueno, pero como me gusta hacer muchas cosas y muchas cosas me refiero a hacer, hasta ir a jugar al fútbol o otra cosa. Sale, a ver qué otro hobby tenés. De todo, o sea, me gusta salir a caminar, a correr, jugar al fútbol, ver fútbol, obviamente ver cine, hacer quinta en mi casa, me gusta la fotografía, me gusta Para alguien que se dedica al arte, el hobby es otra cosa. es otra cosa. Porque generalmente, ¿no? Alguien tiene una ocupación formal, digámosle, y el hobby es algo artístico. Pero, Pinto, mis ratos libres, escribo. pero cuando me siento a componer, vuelvo a lo mismo. Nada supera ese momento. Nada, pero nada de nada, ¿Lo sentís en el cuerpo? Sí, totalmente. O sea, lo puedo comparar con ciertos momentos que nos pueden haber pasado, podemos comparar de nuestra vida, ver el nacimiento de mi hijo, o sea, momentos únicos a ese punto, Es re loco. ¿Y en qué te inspiras? ¿De dónde vienen las ideas? Bueno, en eso es raro, porque yo me siento componer y compongo, es una cosa rarísima. No es una facilidad, insisto, bueno o malo, eso lo dejamos de lado. O sea, lo pueden escuchar y me puede decir es una basura, o me encanta, no importa. Pero yo me siento a componer y compongo. Y las formas de llegar son un montón. Puede ser desde un sonido que me inspira, o sea, desde un sonido. Obviamente que voy con la tecnología, puedo empezar a arrancar un tema con un sonido de un violín, ¿no? Disparado de un piano, ¿no? De un teclado.
O puedo de un sonido electrónico, o bien sentándome con una partitura y empezar a escribir. Ah, o sea que no tenés un camino. No, los tengo, o sea, no tengo, por suerte los tengo todos. Y cuando vos llegás a una, vamos a simplificarlo, a una melodía nueva que se te acaba de ocurrir, la testeás, la arreglás, o sea, le agregás todo lo que quieras, como quieras vestirla, vamos a Se decir. llama Alberto. Ya está, ya queda en la versión final, lo volvés a mirar después, escuchar después. Generalmente nos pasa, a mí nos pasa porque lo hemos hablado con otros músicos y amigos, muchas veces cuando vos largás algo, o sea, lo haces volar, lo entregás, lo soltás, la mayoría de las veces cuando lo escuchás después de mucho tiempo, decís, puch, no podía haberle hecho esto. Es muy común eso. Le pasa a la mayoría de los músicos. La única vez que no me pasó, después de varios meses, es con la música del documental. Escucho que todo lo que hice, o sea, ¿Estás conforme? estoy recontra conforme porque está todo hecho, o sea, está pensado de todos lados. O sea, desde la parte creativa, pero también de la parte funcional de lo que tiene que pasar. Y me pasa que a veces, o sea, y si este proceso tiene ya 2 años y medio, o sea, el proceso final fue en julio, donde se montó todo y ya se mezcló todo, o sea, y ya se está vendiendo. Pero la música terminada está hace más de 6 meses. Y yo pasa por ahí 20 días que no la escucho y me siento a escucharla de vuelta y digo, está bien hecho. Sí, Bueno, qué satisfacción. es re lindo, es re lindo. Y algo mágico que tiene componer o crear obras de arte es que quedan para siempre. Para siempre. Es algo que queda y te trasciende, ¿no? Estaba en eso con la que decís la muerte, ¿no? De, bueno, la muerte física por ahí. Pero bueno, tu obra, Exactamente, sí. te van a trascender. Totalmente. Esa es una de las partes que, bueno, creo que en eso... La inmortalidad del artista. El artista, ¿Ah? totalmente. Eso es una cosa re linda. Y me pasa que estoy padeciendo de que tengo una obra de arte hecha y que no lo puedo mostrar. Me está pasando con esto. ¿Te consideras un artista? Sí, claro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Sí. bien para cerrar. Sí. Bueno, Habrá por ahí para dar un cierre. sí. Podríamos estar hablando, ¿viste? Vamos a hablar, pero bueno. Hay una pregunta final que tenemos. Claro. Hacemos a todo. Vamos a hacérsela. Primero esto de que con qué 3 palabras, 4 o 2, definirías la música. ¿Qué es la música para vos y cómo la definirías así en 2, 3 palabras? Para mí es re fácil, ¿eh? Arranca, la música para mí es... La música para mí es mi vida. Ya está. Lo peor se lo tengo claro hace muchísimo tiempo. No me veo de otra forma que no vería siendo músico en la vida. Sinceramente. O sea, no me la viajé, no me imagino, sin la música. Y 3 palabras que definieran o que definan para vos la música, más allá que es tu vida, ¿cómo la definirías? ¿Música que hace él, te referís? Claro, ¿qué es la música para vos? Más allá que es tu vida, pero Son muchas que yo, es placer, es encontrarme con mi yo, o sea, con los amigos, constantemente encontrarme conmigo. Eso que te digo, que me emociono cuando estoy componiendo o cuando estoy haciendo algo, yo creo que encontrarme adentro mío, o sea, eso. Es revolver mi historia, mi bagaje, mi vida, mis miserias, mi todo, y, o sea, vas a ver, pero sinceramente, yo lo defino de esa forma. Por eso creo que es tan placentero para mí hacerlo. Porque es todo eso que uno siempre está dándole vuelta y de qué puedo ser mejor o qué puedo ser peor o qué cosa, y qué cosas me pasaron y qué cosas me hacen mal y qué cosas me hacen bien. Cuando yo me siento ahí, lo estoy revolviendo. O sea, eso que sale adentro es eso. yeah. Nacho. Quería preguntarle vos. No, si tuvieras que en un renglón, en una bio de una red social, tenés que poner qué tipo de música haces, ¿cómo lo describís? Joa. Es difícil. Pensalo. Sí, es difícil porque por más de que en este momento me defino como compositor, pero o sea, me animo a hacer cualquier tipo de música. O sea, esa es la locura. O sea, y no es agrandarme, sino que me he dado cuenta que puedo hacer cualquier cosa. Porque soy de música de cumbia. Está claro que podés, podés. Claro.
pero también elegís hacer cualquier tipo de música. Exactamente. Ahí no ponés. Exactamente, y por eso te digo, o sea, Amplio, muy amplio. pero eso tiene que ver con lo mismo que hablamos, que toda la vida tuve apertura hacia la música. Y en mi discografía, que Nacho la conoce, tengo miles de CD, hay desde música de cumbia, discos de cumbia, discos de pop, de rock, de película, de tango, de folclore. Le dijiste, hacer música abierta. Entonces me considero un músico en ese sentido como compositor de lo que sea. Insisto, nunca voy a poner si bueno o malo porque es una cuestión del otro, Claro. de gusto. Sí, también hay un tema que no es menor, que cuando uno compone o la profesión de compositor también es trabajar para otros. Sí, sí, sí. Se pone reglas o que te limita o Totalmente. que manda, al fin de cuentas. Una cosa es componer para vos por inquietud propia y con tu objetivo artístico. Bueno, Y otra cosa es un laburo. me pasó que en la parte que Carlos Pasecci, mi gran amigo, siempre me decía, somos amigos hace muchos años, ¿no? Y hace mucho venimos haciendo cosas juntos. Que yo me la tengo que creer un poco más como músico. Que era para él una de las falencias que yo tenía, ¿no? Y cuando hablamos de querérsela, estamos hablando de una cuestión bueno, No depende que un consejo entre amigos. es de amigo, no mirarte al resto de arriba, que soy el mejor, no, sino que confiar más en lo que hago. Yo creo que después del proyecto de ESPN y con este proyecto que les conté ahora, cuando vi el resultado final, creo que al proyecto en sí, mi música lo hizo mejor. Y ahí pude entender un poco que realmente estaba bien hecho lo que hice. ¿Se puede revelar el nombre de ese proyecto? Sí, se llama Destination. Destinos, Fly Fishing Experience, pero bueno, destinos, sí, destinos se llama. ¿Y se sabe en qué plataforma va a salir? No, bien. en sí negociaron al principio con Netflix, pero ahora están con Amazon, que parece que viene más fuerte por ese lado. Y estamos hablando de plataformas recontra grosas, o sea que yo con la que sea, no importa. Hasta lo he jodido al director, que ya es un amigo que fue con el que laburamos en ESPN, que él me lleva a laburar este proyecto. Le digo, che, de última lo subimos a YouTube, casi me mata. ¿Viste? Porque también es eso, o sea, a mí me pasa eso de que, bueno, Nacho tuvo la posibilidad de escuchar gran parte y es como tener un hijo y no poder mostrarlo, ¿viste? Claro, bueno, es parte del oficio. Hacer una pregunta, entre tanta información y tanta música, ¿cómo te llevas con el silencio? Me encanta. Lo disfruto un montón. ¿Se puede definir el silencio? No sé si yo lo podría definir, pero que a mí me hace bien y que lo busco constantemente. Sí, lo busco para mi vida y me hace bien, O sea, y me refiero que a veces ¿En qué planes, por ejemplo? salir a caminar o irme a otro lado donde no hay nadie. Y insisto, no tiene que ver con... En mi familia somos mi señora y mis 2 hijos, pero a veces me voy al terreno que tengo y estoy una hora mirando las plantas. Y silencio, no nada de poner música. Y lo he necesitado mucho como en mi época docente lo he necesitado muchísimo. A tal punto de no escuchar música durante mucho tiempo. O sea, lo hablamos con vos. ¿Cuál es tu canción preferida? Imposible. Pero hay una que tiene la palabra silencio. Yo de Silence, sí, disfruta el silencio, de Depeche Mode, sí, totalmente. Mirá, no lo había pensado. Sí. Sí, es re necesario el silencio. Y insisto, en la época de docentes yo llegaba tan quemado con la música que no podía escuchar ni la radio. Claro. Re feo, para un músico re feo. Pero bueno, necesario. Como así necesito música, o sea, me pasa que a veces a veces reniego en mi casa. ¿Cuándo es necesaria para vos la música? Además del trabajo, digamos, ¿no? Sí, que volvamos a sacar la palabra trabajo. Cuando compongo para mí no es un trabajo, que eso también está bueno te lo defina, porque para mí componer no es trabajar, es disfrutar. Trabajar es otra cosa para mí. Trabajar es dar clases, por más que me gusta. Trabajar, mirá lo que te diría, trabajar es si tengo un grupo y tengo que ensayar. La diferencia que hago, Con componer te pasan otras cosas. Otras cosas, ¿no? Para mí componer no es trabajar. Bueno, ¿qué encuentro con la Sí, decisión? sí, ¿No? totalmente. Igual digo que tiene para... Totalmente. Y la música es necesaria, no sé, cuando me subo arriba en el auto a manejar o en mi casa. El problema, bueno, hoy en día es que
que hay música en todo lado, entonces como que ¿Cuál es tu contexto ideal para escuchar música? estar solo. Pero ¿en dónde escuchas? ¿Auriculares, equipo? Generalmente no, lamentablemente el encuentro tranquilo de la música es con auriculares, o sea, caminando o en mi casa en la cama, pero con auriculares. No hago más eso de sentarme como hacíamos en nuestra época de poner el equipo con un volumen, poner un disco completo y escucharlo. No había interrupciones. No había no. Esa parte la extraño un montón. La hice hace poquito, me prestaron un reproductor de CD, te lo conté, y escuché 2 o 3 discos así, y me encanta. Como hacía antiguamente mi viejo. Claro. Sí, eso sí lo extraño, pero por una cuestión de vida, obviamente. Como adolescente, una casa, me encanta eso de sentarme, que bueno, que yo sé que tu marido lo hace y lo felicité porque es un momento único para mí, sentarse. El plan de sentarte a escuchar música, porque en la vida que llevamos la mayoría la música acompaña a los demás y claro, pero exclusivamente, bueno, yo te he invitado a venir a escuchar música nada más. Solamente, pero parece un plan hermoso. Y creo que hay que hacerlo más seguido, ¿no? Y bueno, con Carlos lo hablamos siempre amagamos a una vez a la semana dedicarnos una hora a juntarnos a escuchar música. Y bueno, la vida te lleva a que no. Y hace años venimos diciéndolo. O sea, voy a traer un disco vos y hasta lo he planteado como proyecto para hacerlo como para hacerlo con otra gente, ¿viste? Que hemos hablado para hacerlo. A ver, contanos el proyecto. Déjalo así Sí, teóricamente planteado. en su momento lo hablamos con los chicos del Tero Seco, con los Andreses, de un proyecto de escucha, de que gente se interese que yo llevar música, sentarnos a escuchar todo tipo de música, cito. Cuando hablo de todo tipo de música, podría ser cualquier cosa. Escuchar un tema, escuchar la opinión de cómo le tocó a cada uno, qué sintieron, y después dar mi opinión desde el lado de músico de conocimiento, ¿no? Hacer tipo talleres. Pero como trabajo de escucha, de sentarse a escuchar música, que no lo hacemos la mayoría, y el músico no lo hace la mayoría. Y además es una materia prima para vos, ¿no? Influencias, incorporar nuevos sonidos. Exacto. Yo, bueno, había una materia que te daba en nosotros que la di durante casi 30 años y se llamaba apreciación musical, que era escuchar música justamente, y le enseñaba a escuchar instrumentos y obviamente música y entenderla de la escucha. Casi 30 años, suena un montón de años. Y puede ser muy diferente cuando la música acompaña, que bueno, acompaña lo que uno está haciendo, y otra cosa es sentarse y escuchar. Ya seguramente la escucha se afina. Sí, totalmente. Escuchar los instrumentos, la melodía, Sí, hasta redescubrir la música, o sea, redescubrir temas que hemos escuchado de otra forma, pero lamentablemente no lo hago y son de las cosas que por ahí me reclamo, pero a veces, insisto, la reclamo entre comillas, porque la vida hace que uno no la pueda hacer. Y cuando salgo a caminar solo con los auriculares, escucho música, pero no es de la misma forma que uno se sienta tranquilo en un lugar y baja la luz. Bueno, se puede recomendar entonces. Totalmente. Sería algo muy interesante y novedoso. Totalmente. Así hoy en día sentarse, hacer una pausa. Totalmente. Ponerle cosas cotidianas para escuchar, entregarse a la música y escuchar. Totalmente. Bueno, te vamos a despedir con una pregunta muy sencilla que le hacemos a todos y tiene que ver con manifestar algo que le quisieras decir a alguien. Si hay alguien a quien quieras agradecerle o alguien que quieras decirle que lo querés, o porque a lo mejor no lo hacemos en lo cotidiano, lo hago todo el día, dejar grabado esa manifestación. Qué lindo, ¿no? ¿Podés tomarte tiempo para pensarlo? No, o sea, creo que parte de mi camino, o sea, y de lo que me hace feliz, está obviamente primero mis hijos. Yo tengo que agradecer, bueno, obviamente a mi señora, tengo que agradecerle por mis hijos, ¿no? O sea, para mí eso es lo más importante, nunca pondría nada por sobre ellos, ni la música, ni hablar. Y a mis amigos, o sea, y que los cuales acá incluyo a Nacho, que son amigos de toda la vida. Soy agradecido, obviamente, a mis viejos, ¿no? Que con sus virtudes y con sus defectos, como todos, me hicieron quien soy. Quizás primero a ellos, ¿no? Pero creo que mi familia chica, digo, ¿no? Mis hijos, mi señora, bueno, mi hermana que está a la distancia, mis viejos y mis pocos amigos son las personas que tengo que agradecerle, no a nadie más.
No pondría ni a un profesor, ni... Porque, o sea, por más que hay gente que quiero muchísimo, ¿no? Y que me ha dado mucho. Pero fueron momentos de la vida. El resto son parte de mi vida. O sea, lo señalo a Nacho y esos son parte de mi vida. Y son las personas que siempre van a estar y que hacen que yo sé que él, mi señora, mis hijos y otros amigos que tengo están cuando los necesito o cuando no. Y son los que me hacen feliz o no. Pero el resto son gente que pasó por mi vida y son ocasionales. Por más que me hicieron bien o mal, ¿no? Bueno, gracias por venir, me dice. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por el comentario y por venir. No, la verdad que, bueno, hermoso lo que hacen. Bueno, gracias. Gracias. Escuchaste Retratos. Un podcast destinado a quienes están en búsqueda de su vocación y a los fanáticos de las charlas enriquecedoras. Si te gustó, seguinos en nuestras redes y te esperamos en el próximo episodio de Retratos. Vocaciones que inspiran.